Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y que ha estado generando mucha conversación en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, su posible reacción a los últimos movimientos de Hande Erçel y todo el drama que hay alrededor de esta expareja tan querida. Sí, lo sé, es un tema jugoso. Desde que terminaron, los fans no han dejado de especular sobre sus vidas por separado y, más importante aún, sobre cómo reaccionará uno ante las acciones del otro. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para desentrañar los misterios de esta relación que, aunque terminó, sigue dando de qué hablar. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, darle mucho amor a este vídeo con un buen like. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, creo que es importante establecer un poco el contexto. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama. Saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como se le conoce en algunos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y esto, por supuesto, hizo que los fans se enamoraran perdidamente de su romance. Su historia de amor, aunque inicialmente era ficción, pronto se convirtió en una realidad para muchos de sus seguidores, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Era una historia de amor digna de una novela, y por un tiempo pareció que su felicidad era inquebrantable. Los veíamos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos de alegría y afecto. La relación era algo que todos, de alguna forma, disfrutábamos ver crecer. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre duran para siempre. Su romance llegó a su fin, y con ello, la esperanza de muchos de verlos juntos para siempre se desvaneció. Ahora bien, la pregunta del millón que todos nos hacemos es: ¿cómo reacciona Kerem Bürsin a los movimientos de Hande Erçel? Después de una ruptura tan pública y comentada, es natural que los fans sigan de cerca cada paso que dan ambos. La realidad es que a pesar de que ya no son pareja, su vida continúa y con ello, la inevitable aparición de nuevos romances, nuevas amistades y nuevas oportunidades profesionales. Hande, por ejemplo, ha estado trabajando en diferentes proyectos, ha participado en sesiones fotográficas y ha estado muy activa en redes sociales. Sus publicaciones, por supuesto, no han pasado desapercibidas para los fans, quienes no dudan en analizarlas al detalle, buscando cualquier pista que pueda indicar cómo está llevando su vida después de la ruptura. Cada foto, cada comentario, cada interacción se convierte en un objeto de análisis, y la pregunta que siempre flota en el aire es: ¿qué pensará Kerem de todo esto? ¿Cómo le afecta ver a su ex avanzar en su vida, o incluso, si se rumorea, empezar a salir con alguien más? La respuesta a esta pregunta, como suele suceder en estos casos, es más compleja de lo que parece. Kerem Bürsin, por su parte, ha mantenido una postura bastante discreta. No ha hecho comentarios directos sobre Hande ni sobre su vida personal. Se ha enfocado en sus proyectos profesionales, en sus viajes, en sus amigos, y en mantener una imagen pública bastante alejada del drama. Esta actitud, por supuesto, ha generado aún más especulación. ¿Es una señal de que está superando la relación? ¿O es una forma de evitar el conflicto y mantener la paz? Algunos fans creen que su silencio es una forma de demostrar madurez y respeto hacia Hande. Otros, sin embargo, piensan que en realidad está sufriendo en silencio y que prefiere no mostrar sus emociones públicamente. La verdad, que solo Kerem sabe lo que realmente siente y cómo está manejando la situación. Sin embargo, analizando su comportamiento en redes sociales y sus apariciones públicas, podemos hacernos una idea de cómo podría estar reaccionando. Por ejemplo, una de las cosas que más ha llamado la atención es el hecho de que Kerem parece haber adoptado una postura mucho más enfocada en su crecimiento personal y profesional. Lo vemos involucrado en nuevos proyectos cinematográficos, en actividades relacionadas con el deporte, y en general, en una búsqueda de nuevas experiencias que parecen estar alejadas del drama del corazón. Es como si, de alguna manera, estuviera tratando de reinventarse a sí mismo y demostrar que su vida va más allá de su relación con Hande. Y esto, para muchos fans, es una señal de que está tomando las riendas.
de su vida y que, aunque pueda haber sido afectado por la ruptura, está decidido a seguir adelante. Sin embargo, no podemos negar que siempre existirá esa pequeña duda en el aire sobre si alguna de las publicaciones de Ande le llega o le afecta de alguna forma. Es inevitable pensar que después de haber compartido una historia tan intensa, hay un vínculo que, aunque no sea romántico, sigue presente de alguna forma. Además, es importante tener en cuenta que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. Lo que vemos en Instagram o en Twitter es solo una pequeña parte de la vida de estas personas. Es muy fácil construir una imagen idealizada de la realidad, y muchas veces, lo que vemos en las redes es una versión cuidadosamente seleccionada de lo que quieren que veamos. Por lo tanto, es muy difícil saber con certeza cómo se sienten Kerem y Ande, y cualquier conclusión que saquemos de sus publicaciones en redes sociales puede ser errónea. Es muy probable que ambos estén pasando por un proceso de duelo personal y que lo estén manejando de manera diferente. Es posible que Kerem prefiera la discreción, mientras que Ande opta por una mayor exposición pública. Cada uno tiene sus propias formas de lidiar con las emociones, y lo más importante es respetar sus decisiones. Ahora, entrando un poco más en lo que ha estado pasando últimamente, los rumores de una nueva relación para Ande, por ejemplo, han sido un tema recurrente en las redes sociales. Estas especulaciones, aunque no han sido confirmadas oficialmente, han despertado el interés de muchos, y por supuesto, la pregunta sobre cómo reaccionará Kerem ante estas noticias se ha vuelto aún más insistente. Lo cierto es que hasta el momento Kerem no ha dado ninguna señal de que estos rumores le afecten. Sigue enfocado en sus proyectos, en sus pasiones y en su propia vida. Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos si, en el fondo, estas noticias le generan algún tipo de sentimiento, ya sea celos, tristeza o simplemente curiosidad. Después de todo, es humano sentir algo cuando ves que la persona que una vez amaste sigue adelante con su vida, especialmente si empieza a construir nuevas relaciones. Es una situación que, aunque se vive en privado, para personajes públicos como ellos, se convierte en un tema de dominio público, lo cual añade una complejidad adicional a la situación. Otro aspecto interesante es el hecho de que tanto Kerem como Ande siguen siendo figuras muy queridas por los fans, y esto hace que la situación sea aún más delicada. Muchos fans, de alguna manera, todavía sueñan con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y esto, por supuesto, genera una presión adicional sobre ambos. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es interpretado como una posible señal de reconciliación o de distanciamiento. Es como si los fans siguieran viviendo su relación a través de ellos, y esto, para Kerem y Ande, debe ser bastante difícil de manejar. Al final, ellos son personas con sus propios sentimientos y emociones, y merecen tener la libertad de vivir sus vidas sin la constante vigilancia y el escrutinio público. Por otro lado, también es cierto que su fama y popularidad viene de la base de los fans, y que también es una parte importante de sus vidas. Es una balanza difícil de encontrar, y es comprensible que ambos adopten diferentes estrategias para mantener un equilibrio entre su vida pública y privada. Además, es interesante ver cómo ambos han evolucionado profesionalmente después de la separación. Ande ha continuado con su carrera como actriz, ha participado en diversas campañas publicitarias y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en las redes sociales. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas como productor y guionista, demostrando su versatilidad y su talento en diferentes áreas de la industria del entretenimiento. Esta evolución profesional también es una forma de demostrar que han superado la relación y que han sabido seguir adelante por caminos diferentes. Es un ejemplo de que, aunque una relación termine, no significa que el mundo se acaba. Hay vida después de la ruptura, y ambos han demostrado que son capaces de construir sus propios caminos, con sus propios éxitos y logros. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿cómo responderá Kerem Bürsin a Ande Erçel? La respuesta, como ya he dicho, es que no hay una respuesta clara y definitiva. Kerem ha demostrado ser una persona bastante reservada, y es poco probable que haga comentarios directos sobre la vida personal de Ande. Lo más probable es que siga enfocado en sus proyectos, en su crecimiento personal, y en mantener una imagen pública alejada del drama. Su respuesta, en todo caso, será su silencio, su indiferencia, y su demostración de que está viviendo su vida de la mejor manera posible. No esperemos que veamos un escándalo o una reacción explosiva. Kerem probablemente optará por la calma y la madurez. Y esto, para muchos de sus fans, es la mejor respuesta posible.
Al final, lo que todos queremos es que tanto Kerem como Hande sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su felicidad está en seguir caminos diferentes, lo más importante es respetar sus decisiones. También es importante recordar que aunque los fans queramos saberlo todo sobre sus vidas personales, hay una línea que no deberíamos cruzar. Es fácil caer en la tentación de especular, de juzgar, y de analizar cada movimiento que hacen, pero al final, son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Y aunque su vida sea pública, hay aspectos de ella que deberían permanecer en la esfera privada. Todos hemos pasado por rupturas y sabemos lo difícil que es ese proceso. Y para personas públicas como Kerem y Hande, este proceso se vive con una lupa amplificadora, que hace todo aún más difícil. Así que en lugar de alimentar la especulación y el drama, quizás deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras profesionales y en respetar sus vidas personales. Al final, ellos son los que tienen que tomar sus propias decisiones, y nosotros como fans, lo mejor que podemos hacer es darles el espacio y el respeto que merecen. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia que sigue cautivando a miles de fans en todo el mundo. Una historia de amor que, aunque terminó, sigue dando de qué hablar. Y aunque todos queramos saber cómo reaccionará Kerem ante los movimientos de Hande, la realidad es que solo él sabe lo que realmente siente y cómo está manejando la situación. Lo más probable es que siga enfocado en su vida, en sus proyectos y en su crecimiento personal, demostrando que es capaz de seguir adelante después de la ruptura. Y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones y darle el espacio que merece. Y creo que eso es algo que debemos tener siempre en mente cuando hablamos de la vida personal de los famosos. Al final, son personas como nosotros y merecen nuestro respeto y comprensión. Ahora que llegamos al final de este vídeo, me gustaría recapitular brevemente los puntos más importantes que hemos tratado hoy. Hemos hablado sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su ruptura, y la especulación que ha generado en torno a cómo reaccionará Kerem ante los movimientos de Hande. Hemos analizado su comportamiento en redes sociales, sus proyectos profesionales, y la presión a la que están sometidos por parte de los fans. Hemos llegado a la conclusión de que Kerem probablemente optará por la discreción y la madurez, y que su mejor respuesta será su silencio y su demostración de que está viviendo su vida de la mejor manera posible. Y sobre todo hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Porque al final son ellos quienes tienen que vivir sus propias vidas y nosotros, como fans, lo mejor que podemos hacer es darles nuestro apoyo incondicional. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que haya sido entretenido para todos ustedes. Me encanta poder compartir estos temas con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo, así que los invito a que, como siempre, dejen sus comentarios aquí abajo. Me gustaría saber qué opinan sobre este tema, cómo ven a Kerem y a Hande, y qué piensan de todo este drama que rodea sus vidas. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y siempre me encanta leer lo que tienen que decir. Y para terminar, no se olviden de darle mucho amor a este vídeo con un buen like, de compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas y temas interesantes que quiero compartir con ustedes, así que estén atentos a las próximas novedades. Y recuerda, lo más importante es que siempre disfruten de la vida, de sus pasiones, y de las historias que nos hacen soñar. Muchas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.